Bueno, primero que todo, yo estoy a favor del altruismo. Y yo no creo que todos los ismos, por definición, sean malos, sino todo lo contrario. Entonces, voy a refutar algunas, yo no había leído lo de ella. Lo dije. Claro, ella lo dijo. Voy a refutar algunas de las cosas que ella ha expuesto. Mi ponencia se llama El nacionalismo de José Martí. El nacionalismo de José Martí no fue un nacionalismo barato. Al contrario, bien caro que le costó. Para empezar, sus padres eran españoles, siendo su padre incluso carcelero. Hoy en día hay quienes pretenden separar los términos nacionalismo y patriotismo, como Charles de Gaulle. Pero en Martí los dos términos coexisten en ser sinónimos. Martí fue un nacionalista porque fue un patriota. Y fue patriota porque amaba la libertad y la democracia no solo de sus coterráneos, sino de todas las personas del mundo. Pero queriendo lo mejor para todos no significaría que no deseara el reconocimiento por parte de España de que existía una nación cubana diferente de la española y que debería tener sus propios derechos políticos. De hecho, por poco Martí dejaría de ser cubano, pues su familia regresó a España cuando Martí tenía 4 años de edad, aunque regresando a Cuba cuando Martí tenía 6 años de edad. Por poco nos lo perdemos. De regreso a La Habana estudió en la Escuela de Instrucción Primaria Superior Municipal de Varones, dirigida por Rafael María de Mendive, quien jugó papel influyente en el desarrollo de la conciencia política de Martí, seguido por el mejor amigo de Martí, Fermín Valdés Domínguez. Pronto ocurriría la muerte de Abraham Lincoln y Martí se declaró acongojado por el asesinato del que había liberado a los esclavos. Con esta muerte murió mucho del ímpetu en Cuba por ser parte de la Unión Americana, pues muchos de la clase adinerada, como Valdés Domínguez, dependían de la mano de obra esclava, y ya en Estados Unidos no habría esclavitud. Martí luego ingresó en el Instituto de Segunda Enseñanza, financiado por Mendive personalmente. Ya cuando irrumpe la Guerra de los 10 años en 1868, tanto Martí como Valdés Domínguez son independentistas seguros. Y Martí escribe su primer escrito político en el periódico El Diablo Cojuelo, publicado por Valdés Domínguez. Entonces publica Abdala, un drama patriótico en verso en el periódico La Patria Libre, que Martí mismo publicó en su único número. En el mismo, un país ficticio llamado Nubia lucha por su liberación. Y cuando las autoridades españolas cierran su escuela, Martí tiene un motivo adicional para rechazar el dominio español. En 1869 va a la cárcel por una carta que escribió junto a Valdés Domínguez a un amigo que había ingresado en el ejército español. Fue en el presidio político, en la cantera de San Lázaro, donde sufrió una lesión inguinal que lo acompañaría a la prisión de Isla de Pinos y a su destierro en España y por el resto de sus días. Sería en España donde estudiaría leyes y continuaría sus debates independentistas en la prensa, publicando su famoso panfleto nacionalista, El presidio político en Cuba. Pronto Valdés Domínguez también sería desterrado a España. En 1873, la bandera cubana ondea por primera vez en Madrid y es en el balcón de Martí. Ese año, la flamante Primera República Española declara que Cuba es inseparable de España. Esto ocasiona la respuesta de Martí en la República Española y la Revolución Cubana, donde destaca que una república democrática tiene que aceptar la decisión democrática del pueblo cubano. Copia de ese ensayo envió a la Junta Central Revolucionaria de Nueva York, con la cual Martí comienza su colaboración con esa junta. Martí entonces se muda a Zaragoza a estudiar leyes de nuevo con Fermín Valdés y publican ambos tratados en La Cuestión Cubana de Sevilla,
antes de partir a México. En México respondió a los argumentos anti-independentistas expresados en la colonia española, un periódico local, antes de tener que abandonar México hacia Guatemala a causa del dictador Porfirio Díaz. De regreso en Cuba se casó y tuvo un hijo, pero le fue negada su petición de practicar leyes. Luego de una corta estadía en Venezuela, tiene que abandonar ese país hacia Nueva York a causa de otro dictador, Guzmán Blanco. Y Martí se ve forzado a regresar a Nueva York para unirse al Comité Revolucionario Cubano del bisabuelo de la doctora, el general Carlito García, francamente independentista. Es allí donde escribe La Edad de Oro y publica Patria, órgano oficial del independentismo. En viajes a Tampa da su discurso Con todos y para el bien de todos, seguido por otro, Los Pinos Nuevos, donde expone su pensamiento nacionalista. Entonces, en 1892, en Cayo Hueso, establece las bases del Partido Revolucionario Cubano y en 1895 proclama con Máximo Gómez el Manifiesto de Montecristi, donde expone el propósito de la insurrección. No hay manera en el mundo de no calificar a José Martí de nacionalista. Pensamiento nacionalista. Martí escribió extensamente contra el control colonial español, así como de la amenaza del expansionismo norteamericano. Para él no era natural que Cuba fuese oprimida por el gobierno español, cuando Cuba tenía su propia identidad y cultura. Martí argumentaba que los cubanos no vivían como los españoles. Decía, ellos se nutren de un sistema de comercio diferente, tienen conexiones con diferentes países y expresan su felicidad mediante costumbres muy contrarias. No tienen aspiraciones comunes ni metas idénticas que enlacen a los dos pueblos, ni memorias añoradas que los unan. Los pueblos solo se unen con lazos de fraternidad y amor. La fraternidad no está en contra del nacionalismo. Adicionalmente, Martí había visto cómo el partido autonomista no había logrado nada de parte de España después de la Guerra de los 10 años. Así que la única opción era el independentismo. Ahí es cuando Martí comienza a agregar el orgullo de ser cubano a su plataforma ideológica y mediante el periódico Patria comienza a defender el independentismo, del anexionismo y del autonomismo. Martí apreciaba el desarrollo económico y democrático de Estados Unidos, tanto como la cultura hispana en la península y en América, y hacía recomendaciones a los cubanos de tomar lo mejor de cada uno en la constitución de una nueva nación cubana. Martí también criticaba todo lo que consideraba corrupto o corrosivo en la política y la sociedad de Estados Unidos, claramente nacionalista en cuanto a no copiar de nadie, sino inventar costumbres idóneas para los cubanos. Por ejemplo, él aborrecía el racismo prevalente en Estados Unidos y los estereotipos que de los hispanoamericanos se tenían, pero con frecuencia admiraba el inviolable derecho a la libre expresión que todos los ciudadanos poseían en Estados Unidos y apoyaba el sufragio femenino. Cuando comparaba las sociedades de Norte y Suramérica, al ponerlas en la balanza, Martí se inclinaba por la libertad experimentada en el norte, a pesar de sus defectos sociales, en contraposición con el despotismo tan prevalente en el sur. Cuando en una ocasión parecía que Estados Unidos compraría Cuba, se opuso fuertemente a ello en compañía de muchos cubanos residentes en Estados Unidos. Parte del nacionalismo de Martí se ve en su literatura, en sus poemas y ensayos que ensalzan la cultura hispana. Él hablaba del hombre del sur, hoy sería el latinoamericano, quien debe elegir una estrategia de desarrollo acorde a su carácter, la peculiaridad de su cultura e historia y de la naturaleza que ha conformado su ser nacionalista. Su poema Cultivo una rosa blanca tipifica su intento de inyectar solidaridad dentro de la cultura cubana, a veces tan conflictiva e individualista. Yo veo mucho nacionalismo humanista
en cultivo una rosa blanca, que es un intento de llevarnos bien fraternalmente a pesar de nuestras diferencias políticas. Cultivo una rosa blanca en junio o en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardos y ortiga cultivo la rosa blanca. Son palabras que tienen un peso que ha sido analizado, y eso es lo que yo llamaría un nacionalismo humanista. Quizás estemos hablando lo mismo la doctora y yo, y es cuestión de semántica. Es absurdo ser nazi, pero porque se haya llamado nacionalismo no me va a quitar a mí mi derecho de yo ser nacionalista, porque Hitler dice que él era nacionalista. Los bolcheviques eran internacionalistas. Los comunistas son internacionalistas. Eso no quiere decir que todos los internacionalistas sean buenos. Entonces, yo solamente cierro diciendo que ya mis hijos saben que cuando yo me muera, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero cuando me muera sin patria, pero sin amo, tener en mi tumba un ramo. Muchas gracias, Frank. Ese final siempre es una sorpresa. Pero, ¿sabes que en Nueva York, y una de las cosas lindas es, recuerdo el amigo Ramón Bonachea, el profesor Ramón Bonachea, que él vivió en Montecristi, y él me dijo, en Montecristi hay un parque, dice, que hay una torre, dice, por ahí hay unos banquitos. Esos banquitos son los mismos que estaban cuando estaba Martí, y esa misma torre. Entonces, ir a un lugar y ver lo que él vio, pues es impresionante. Y el amor que él tenía por Lincoln, en Nueva York, en el parque Union Park, que está como por la 16, hay una estatua de Lincoln, y cuando Martí la vio se quedó defraudado, dijo, pero ¿cómo es que le han hecho una estatua tan pequeña? Y no es que es pequeña, lo que pasa es que no está no está elevado, sino está más o menos al pie. Y él veía, dije, ¿cómo a esta gran figura no le han hecho algo más merecedor del papel que tuvo? Bueno, ahora nos va a hablar José Raúl Vidal.